Mi nombre es Karina El Assem, aunque la verdad es que se pronuncia El Assem, yo estoy acostumbrada, o algo así, yo estoy acostumbrada a decir mi apellido El Assem. Mis abuelas vinieron de Siria, de Damasco, sé que es una familia tradicional. En Damasco está el Palacio El Assem, el Palacio El Assem, que es el Museo de la Tradición actualmente. Fue una familia que gobernó Damasco durante varios años. Tengo entendido también, eso ya vía Wikipedia, que curiosamente uno de los orígenes posibles de la familia es la ciudad de Konya, en Anatolia, en el medio de Turquía, que curiosamente es el lugar donde murió Rumi, el poeta sufí que admiro profundamente. Soy absolutamente fanática de Rumi y de su filosofía. Mis abuelos murieron cuando yo era muy chica. Mi abuela murió cuando yo tenía 4 años y mi abuelo cuando tenía 11. Pero yo ya lo conocí a mi abuelo enfermo y preguntando por mi abuela todos los días. No asumía que ya no estaba a su lado, así que no tenía mucha conciencia del espacio-tiempo, así que malamente le podía preguntar sobre sus orígenes. Creo que es parte de esa gente que vino un poco queriendo olvidar el dolor de haber sufrido esa transculturación y la dificultad de la lengua y entonces un poco como que se hablaba poco de lo que habían dejado. También tengo entendido que mi abuela, bueno, claramente era mucho más joven. Nunca se supo bien la edad de mi abuelo, aparentemente había trucado trucado su edad cuando llegó a la Argentina. Dijo que tenía menos. Y aparentemente una de las razones de la venida era que mis abuelos maternos no estaban muy de acuerdo con esa boda y huyeron, con una diferencia de edad bastante importante. Mi abuela era bastante más joven, Saie Haddad. Y bueno, tuvieron 5 hijos, hoy queda una sola tía viva y yo muchas veces le pregunto y hay cosas que anoto, en algún lugar debo tener anotaciones, porque después me doy cuenta que me vuelvo a olvidar y pero es igual muy poca la memoria que tenemos en ese sentido, lamentablemente. Mis abuelos eran cristianos ortodoxos. Tengo entendido que la familia inicialmente era musulmana, pero mi abuela materna, sobre todo, practicaba el cristianismo. No tengo tan claro que mi abuelo fuera tan católico, pero mi abuela sé que sí, que iba a la iglesia de la calle Esclavín Ortiz. Y bueno, a lo largo de la vida me ha pasado en distintos lugares del mundo conocer gente que me dice, ay, no sé, estaba en Egipto y me dicen, hoy hay un concierto en el palacio de tu familia, no sé, la mujer del embajador en Chile me dice, uy, yo pertenezco también a tu familia, voy a buscar, mi madre tiene el árbol genealógico, lo vamos a buscar, y después contactos que se han ido perdiendo, así como muy raramente, porque no hay, bueno, en la Argentina no hay más parientes, seguro. Hay un website que se trata de alimentar, pero que también termina ahí como cayendo. Cada tantos años aparece el assemfamily.com y ahí se va subiendo un poco de información. Sé que hay en Paraguay, tengo muchos en Facebook, para que bueno, nos contactamos un poco y decimos, bueno, ¿dónde? Uno que vive en Alemania, otro que vive en Paraguay, otro que así. Evidentemente es una familia que no ha crecido tanto, no se ha desarrollado tanto por el mundo, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando surgió el website me dio como muchísima curiosidad y ahí es como que empecé a colaborar y a escribir y después, bueno, en un momento no se sostuvo, esas cosas una página de Facebook que también como que fue desapareciendo, porque bueno, es difícil, ¿no? A veces hay una alegría inicial, un entusiasmo fabuloso por decir quiero saber más y después. Y si bien mi acercamiento a la comunidad
Siria y del Líbano fue de grande, realmente empecé a asistir a las reuniones en la embajada y a tomar contacto a partir justamente de recibir un premio que da el Club Sirio-Libanés y las embajadas a la trayectoria y al hacer de personalidades destacadas, si se quiere, de la cultura y de la ciencia también. Así que tuve el honor de recibir el premio Ugarit en el año 2016. Y eso también, bueno, fue como fue un reconocimiento muy importante para mí, muy hermoso, y que me dio como también esas ganas de hurgar, ¿no? Más en la evidencia de lo potente, de lo interesante que es la tradición, que es la sangre, cómo eso está, ¿no? Así como lo veo de manifiesto en la obra y como la gente me lo comenta, como dice, bueno, es evidente que tu apellido es muy coherente, tu apellido con tu quehacer. Se empezó viendo más de afuera y yo estoy como cada vez como más compenetrada con esos orígenes. Así que me encanta participar de esta muestra justamente que tiene que ver con esto, ¿no? Con el legado de lo que es la tercera corriente inmigratoria en la Argentina, ¿no? Están italianos, españoles, y sirios y libaneses, así que es enorme la comunidad y bueno, y es muy lindo que se la quiera reconocer y me encanta este proyecto que estás encarando. En realidad yo soy producto de la típica mezcla entre árabes y españoles, porque mi madre se llamaba Felisa Llamazares. Es una familia que viene de León, una familia más grande, está el pueblo de los Llamazares, es como muy cerquita de León, Castilla. Así que, pero bueno, esta comunión familiar evidentemente fue muy poderosa a la hora de influir en la carrera, en mi desarrollo y en mis prácticas como artista. Porque si bien yo, como te decía, no he mamado la tradición árabe, salvo en la comida familiar, que eso sí más o menos estaba como todos los domingos, y escuchar que por ahí parientes grandes hablaban en árabe, cosas que los chicos no querían que se enteraran, o como que había... Pero yo no me sentía muy vinculada, por supuesto, tanto antes de las redes sociales y todo, no sentía que tener una conexión, incluso cuando empecé a trabajar como artista. Siempre fui a talleres de arte, siempre tuve una vocación bastante manifiesta. Cuando en la secundaria talleres y después estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, terminé en el año 92. Fui al taller de Mónica Girón después de clínica. Estuve en el taller de Barracas, que también era una beca de la Fundación Antorchas, que tenía una modalidad un poco también de clínica. Y siempre, cuando empecé a desarrollar mi obra, me sentí súper influenciada por la tradición ornamental, por lo poderoso que tenían ciertos elementos en la decoración que habían sido usados en distintas culturas, incluso sin contacto cultural, y cómo ciertas soluciones formales muchas veces encuentran una misma forma, como la hoja de acanto con las columnas, como la jarra con forma de animal, que la ves en Palermo ahora en la jarrita de vino, con forma de animal, aparece en Nueva Guinea, aparece en la América precolombina. Hay una tendencia como humana que Gombrich llama el sentido del orden, el sentido de encontrar soluciones formales que satisfacen ciertas necesidades psicológicas, plantea él, que no habían sido satisfechas con anterioridad, y en estos motivos el hombre encuentra como un sosiego. Y a partir de ahí me interesa muchísimo, desde toda mi carrera, investigar mucho qué sucede con estos motivos formales, cómo van desarrollándose. Incluso me llamaba mucho lo que sucede en la arquitectura de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en la arquitectura de los barrios o del suburbio, donde la independencia estilística es absoluta y aparecen los ciervos, aparecen los patios andaluces un poco bastardeados, pero como esas formas aparecen siempre. Y medio que empecé a tomar el ornato a partir de esta cosa popular y de amor a la casa y de sentido doméstico por la ornamentación.
y a partir de ahí empecé a ocupar los espacios incluso de una manera más antojadiza, hacía obras que cubrían accidentes arquitectónicos, como se aplicaban en puertas, en ángulos, en aristas, se ocupaba la arquitectura de una manera diferente, pero siempre con la idea ya estaba de sugerir que decidía cortar la obra en un punto, pero que la obra podía continuar infinitamente, ¿no? Era un ángulo que acompañaba el marco de la puerta, pero había una promesa de continuidad. Esa noción también tiene bastante que ver con el arte musulmán, ¿no? Cuando me enteré leyendo, empecé a leer un montón de autores que habían tratado estos temas y leí que había un mosaico en la ciudad de Cairo que decía la palabra Dios como con un ornamento en un sentido en positivo y en negativo, recalcando esta idea que Dios está en todas partes. Y todos estos motivos que a veces uso, que son reversibles, que son bastante complejos, también tienen mucho que ver con esta situación de búsqueda de la divinidad, ¿no? Siempre hice estos motivos con cuentitas de vidrio, con mostacillas, en un momento con cápsulas de balas, con municiones. En un momento pasé del ornato como en la decoración a la ornamentación como patrón de comportamiento, ¿no? Con estas ideas ya más de principio del siglo XX, del hombre masa, el mass ornament, las ideas de Krakauer de el hombre seguirá la ornamentación, el hombre se funde en el patrón, y ahí empecé a cambiar estas cuentas de vidrio por municiones, como en el caso de esta obra que estamos viendo, que son cápsulas de balas, en este caso calco de látex y pintura, pero siempre el elemento que se repite y se multiplica es esta unidad mínima repetida, conformando ese patrón que después también se repite. Generalmente usando la computadora, ¿no? Y generalmente buscando que esta textura que aparece en el patrón inicial tan artesanal y tan atribuido a las mujeres, ¿no? Femenino, digamos, que entre en tensión con la reproducción. Estoy como incursionando nuevas formas de geometría que pienso que tienen más que ver por ahí con una búsqueda de una geometría hiperbólica, de una geometría espiritual, sagrada. Me interesa mucho lo que pasa con el número de oro, con esta cosa, con lo que planteaba también Mandelbrot en esta cosa de la autosemejanza, del motivo cuando tiene en sí mismo la repetición en pequeña escala y que al reproducirse y expandirse se repite como de forma holográfica, si se quiere, y esto tiene también que ver con todas estas tradiciones védicas, religiosas, en las que el mismo mundo está construido de esta manera, como una tela de araña holográfica, y tiene que ver también con las nociones actuales de ciertas ramas de la física cuántica, ¿no? Que también plantean un poco al mundo como interconectado por estas partículas que se comportan a pequeña escala como onda o como partículas según sean observadas, ¿no? Esos descubrimientos de la física cuántica que son tan impresionantes y tan difíciles de comprender. Estoy buscando como nuevas formas de geometría que a lo mejor cuando se ve el cuadro no sé si son tan manifiestas, pero mi búsqueda viene de ahí, siempre igual en la repetición y siempre con distintos efectos ahora usados en computadora, pero estoy como con estas búsquedas. Estas son las obras que estoy haciendo actualmente. La búsqueda de estas nuevas formas de geometría y de la impresión digital y del distinto uso incluso espacial. Aunque en este momento puntual tienen hasta forma de cuadro, normalmente estoy trabajando sobre una base en Canvas que tiene en general una proporción de rectángulo o de cuadrado. Siempre me interesa la apropiación del espacio físico de una manera alternativa, ¿no? Que esto que da lo digital, de poder
tomar o incluso proyectar en el espacio ciertos movimientos de estas formas para que tomen una calidad más orgánica. Incluso estoy también trabajando en formas de video, de proyecciones, de este motivo que en todo lo que pasa, que a lo mejor queda a veces en mi cabeza, en mi instancia de trabajo previa a plasmar el cuadro, estoy trabajando en esos movimientos actualmente. Siempre, como te decía, como con estas nuevas búsquedas de geometría, pero que tienen sobre todo que ver un poco más profundamente con lo sagrado y con lo espiritual, si se quiere, dentro de la geometría. La obra que estoy presentando en Paraísos Artificiales, en el marco de Bienal Sur, en el Palacio Ferreira, tiene que ver con la serie de obras en las que uso elementos bélicos para tratar el ornato más en relación al comportamiento humano y al hombre masa en la función ornamental, en términos más éticos, si se quiere, que los estéticos referentes al patrón. Estoy presentando estos calcos de balas 9 milímetros hechos en látex que fueron pintados a mano. Son las cápsulas en esta especie de tapiz otomano, si se quiere, pero con este contenido que le suma el hecho de que han sido balas percutadas y han sido especialmente calcadas en látex para esta exposición. Y en esta pieza hay también un juego de palabras y de nociones, porque la comúnmente conocida bala de goma, que es el proyectil antidisturbio y se usa para disolver manifestaciones, tiene lamentablemente el poder de dañar, mutilar y matar. Entonces, si bien el calco es de balas 9 milímetros, hay una alusión a las balas de goma. Y es especialmente interesante el hecho de que voy a participar también en la muestra El Ojo del Huracán, en el Centro Cultural Paco Urondo, también en el contexto de Bienal Sur. Y en esa pieza tomo una foto de archivo del 19 de diciembre del 2001 y le aplico arriba una fotografía de la trama del proyectil antidisturbio que fue usado realmente en esa contienda, porque en el contexto de esas manifestaciones, de esos días en la calle, yo pedí que me dieran, y me dieron gentilmente los policías que estaban participando en ese momento de esta situación, 2 proyectiles antidisturbio. Y son los que yo repetí y usé en la trama, en esta grilla ornamental que cubre ese episodio y que va a estar curiosamente en esa muestra. Así que en las 2 piezas en las que usé esta noción de balas de goma, justamente fueron seleccionadas para participar en el contexto de Bienal Sur, lo cual para mí es un orgullo enorme, porque el Bienal Sur es un evento increíble que toma lugar en todos los países, en los 5 continentes, 23 países, 400 artistas, y realmente formar parte de 2 muestras de esta forma revolucionaria de presentar el arte contemporáneo es un placer y un honor enormes. Así que los voy a acompañar a todos desde 2 piezas que tienen justamente esta conexión extra. En esta muestra que tiene mucho más que ver con la ornamentación, y en la otra que ya sí, realmente el ojo del huracán con temas de esta Argentina violenta que nos toca vivir. Mi nombre es Silvia Chordonquian, soy argentina, nací en Buenos Aires en el seno de una familia de origen armenio. La familia se conformó en Buenos Aires como resultado del arribo de mis padres a este bendito país hace ya muchos años. Mi papá llegó en la década del 20 y mi mamá en circunstancias diferentes en los años 30. La historia de mi papá reproduce de alguna manera el trayecto de los armenios a partir de 1915. Con la Primera Guerra Mundial se llevó adelante un proceso de exterminio de los armenios que vivían en el Imperio Otomano, y ese proceso tuvo 2 características: o los asesinatos masivos o las deportaciones masivas. A la familia de mi papá le cayó en suerte la segunda cuestión,
Por lo tanto, hacia mediados de 1915 los obligaron a salir de sus casas llevando los enseres mínimos o algunas cosas como para poder permanecer fuera del hogar un tiempo prudencial hasta que pasara la circunstancia de la guerra. Al menos esta era la versión oficial. Cuando salieron de su casa, él ya había dejado de ver a su padre porque en el año 1914, dado que el padre era un hombre joven, lo habían enlistado y por lo que pudieron elaborar o saber un poco más tarde, lo habían enviado al frente del Cáucaso, de donde no volvió nunca. Mi papá solía hablar de su padre y en la imaginación de un chico el padre del padre es el abuelo y el abuelo es una persona adulta. Cuando pasan los años y las cosas adquieren una perspectiva más real, uno toma dimensión de lo que es esa persona a la que se está haciendo referencia como el abuelo. Era un muchacho que tenía como máximo 26 años. El abuelo no apareció nunca más y mi papá, que era un chico de unos 4 años, con 2 hermanitas menores, con la madre, y el conjunto de la familia, dado que era una comunidad aldeana, era una familia extensa, tíos, primos, parientes más o menos cercanos, vecinos, partieron todos juntos, cada uno con un carro o una yunta de animales y algunas cuestiones mínimas, algo de abrigo, algunos enseres domésticos, para poder pasar un cierto tiempo. A poco de alejarse de la aldea donde ellos vivían, en la provincia turca de Kayseri, se encontraron con que sobre las rutas y sobre los caminos miles de personas, al igual que ellos, caminaban y se desplazaban en marchas forzadas custodiados por los gendarmes. El nombre de mi padre era Simón. Simón empezó a partir de entonces una marcha que le consumió la niñez y que después lo iba a marcar por el resto de su vida. Esa marcha, que se inició a mediados del año 1915, estuvo marcada por una serie de hitos y de lugares por los que fueron atravesando y de circunstancias que fueron viviendo. Las circunstancias, por lo general, son circunstancias trágicas. La muerte de la hermanita, la muerte de la abuela, la desaparición de los tíos. Todas estas cosas se hilaban en narraciones entrecortadas y fragmentadas que permanentemente se recitaban en el contexto de las reuniones familiares, en la cena, por la mañana temprano, con algún sueño recurrente. El camino que se inició en ese verano se completó a lo largo de 3 años, en que desde el lugar, desde la aldea en la que estaban, los fueron dirigiendo hasta llevarlos a los confines de Siria. Por lo tanto, en el relato aparecen lugares, sucesivos lugares. Estuvimos en Alepo, pasamos hasta Hamá, salimos de Hamá y pasamos a Damasco, de Damasco pasamos a Dra y de Dra pasamos a Amán. Las conclusiones salieron de Turquía y llegaron caminando en algún carro, en lo que pudieron, hicieron todo el trayecto a través de Siria, el Líbano, para llegar hasta Jordania. Se instalaron un tiempo en Jordania, ya habían pasado 3 años, se instalaron un tiempo en Jordania, y a partir de allí el flujo de noticias y los contactos y la presencia de las tropas francesas les hicieron saber que la guerra había terminado y que era posible el regreso. Por lo tanto, iniciaron el camino de regreso y esta vez tomando el sendero de la costa del Mediterráneo. Llegaron hasta lugares como Tarso, Adana, de ahí a Esmirna, y cuando intentaron volver a su tierra, porque la idea original era esa,
estalló un movimiento nacionalista, que es el que comanda Kemal Atatürk, y los volvieron a expulsar. En ese momento, él vive el segundo gran desgarramiento de su vida, el segundo, el tercero, pero el gran desgarramiento de su vida, porque lo hacen ausentarse deliberadamente del lugar donde estaban, la carpa en la que vivían, y sin darle muchas explicaciones le dicen que dado que ha estallado un movimiento ahí militar, conviene que los muchachos más jóvenes sean alojados en orfanatos, donde van a estar mejor custodiados, para evitar que los ejecuten o que los lleven y los enrolen también a ellos. En esos días en que él permanece fuera de la casa, alguien le trae la noticia de que la madre se fue. Vuelve desesperado a ver a la familia y la familia le cuenta que sí, que efectivamente la mamá había tenido una propuesta de matrimonio en los Estados Unidos y que con la única hija que le quedaba se había ido, y que no lo habían participado de este hecho porque dado que estaba entrando en la adolescencia y que era muy rebelde y que iba a sentir un terrible enojo frente a esta situación, prefirieron mantenerlo al margen. Los parientes lo toman y junto con ellos lo trasladan primero a la isla de Lesbos, que es el lugar más cercano al continente, y después desde Lesbos se trasladan a Atenas, donde el gobierno griego les había adjudicado en las cercanías del puerto de Pireo unas barracas donde refugiarse y después unos terrenos para que hicieran unas casas precarias. Ahí transcurrieron algunos años más de su vida en circunstancias difíciles y haciendo todos los intentos posibles por ir a los Estados Unidos a reunirse con su mamá, que ya había conformado una nueva familia. A comienzos de la década del 20, a poco de haber llegado la madre, el gobierno de los Estados Unidos impone cuotas a la inmigración. Por lo tanto, no puede entrar, queda fuera. Y después de varios intentos, tienen una idea de enviarlo a América del Sur, convencidos de que el hecho de estar en el mismo continente va a facilitar el encuentro del chico con su madre y se va a reorganizar la familia. Mandarlo hacia América del Sur era un problema, porque a esa altura tenía 14 años. Por lo tanto, no podía viajar solo y alguien tenía que hacerse cargo de traerlo consigo. Y ahí se produce el otro hecho que también le significó un gran dolor: la pérdida de su apellido original. Por lo tanto, lo emparentan con una familia, un matrimonio joven que traía consigo un bebé de unos pocos meses y un hermano también adolescente, y le cambian el apellido. En estas cuestiones de trámites tan anodinos y tan poco claros, le adjudican el apellido Chordukian gracias a la buena fe y a la buena voluntad de esta gente de hacerse cargo de alguien a quien apenas conocían por la vecindad. Con un nuevo nombre y un nuevo apellido se embarcan hacia la Argentina. Podía haber sido cualquier otro el destino, pero Dios quiso que fuera la Argentina. Se embarcan en el puerto de Pireo, hacen un viaje hasta Marsella, de Marsella a Cherbourg, y desde el puerto de Cherbourg en un vapor holandés de bandera holandesa, en el Helria, vienen hacia Buenos Aires. Llegaron en el año 1924, el 7 de agosto, razón por la cual siempre adujo que había llegado bendecido el día de San Cayetano.
y por eso siempre había tenido posibilidades de conseguir trabajo y de sobrevivir a pesar de todas las dificultades por las que había atravesado. Llegó a la Argentina y, si bien siguió vinculado con la gente que lo había traído, se consideraba que un muchacho de 14 años era lo suficientemente grande como para emprender una vida propia. Por lo tanto, si bien mantuvo el contacto con ellos, debió organizarse para vivir solo y empezar a resolver solo sus propios problemas. Y si quedaba pendiente la cuestión del reencuentro con la madre, de algún modo debía buscar él los medios para solucionarlo. ¿Dónde vivieron en Buenos Aires? Llegaron a la ciudad de Buenos Aires y el primer lugar de habitación es un conventillo en la calle San Juan al 1500, eso es San Cristóbal, donde desde hacía mucho tiempo se venían alojando las familias armenias que habían llegado a la Argentina. En el ámbito del conventillo se encuentra con una serie de personas a las que él conocía porque habían estado emparentados en el lugar de origen, aunque los parentescos eran muy lejanos. Alguien que estaba casado con una tía hermana de un abuelo, pero esa gente se convierte en su referente familiar directo. Por lo tanto, todo lo que hace a partir de entonces lo hace consultando y lo hace con el aval de estos mayores por los que tuvo a lo largo de toda su vida un respeto absoluto. Después de vivir un tiempo en el conventillo, estas familias que más o menos encontraban un trabajo estable y conformaban una cierta situación estable, empezaron a mudarse hacia los barrios del sur de la capital. En los años 30 hay un movimiento generalizado de esta gente que ha hecho su paso por los conventillos hacia la zona sur de la capital. Y forman un triángulo armenio en el sur de la capital que lo conforman los barrios de Pompeya, Soldati y el Bajo Flores. Instalados en el barrio de Pompeya, esas familias van a permanecer en esos mismos lugares por lo menos hasta la década de 1970. Y él siguió ese mismo derrotero, se instaló en el barrio de Pompeya pasó a Soldati y falleció en el sur de la capital en los años 90. Las circunstancias laborales son muy particulares, dado que es un chico que no tiene ningún referente familiar y debe buscar la forma de sobrevivir en un medio que no conoce. Empezó a sugerencia de los amigos y de los conocidos haciendo un trabajo de lustrabotas, hasta que en algún momento, pasados 4 o 5 días, lo paró la policía y le pidieron la documentación. Por supuesto no sabía hablar castellano, no sabía cómo explicar cuál era la razón por la que estaba en una esquina lustrando zapatos. Lo llevaron a una comisaría, pidieron datos y les dijeron que a partir de allí un menor en esas condiciones, que no conocía el idioma, no podía estar suelto en la calle. Eso fue el comienzo de su relación con el trabajo en un ámbito de armenios, siempre tratando de resolver sus problemas en el ámbito de los armenios. Pasó a trabajar de lavaplatos en un bar que él mencionaba como el bar americano, y en relación a ese bar nombraba a 2 o 3 personas, una de las cuales era Karadagian, el abuelo y el padre y el tío de Karadagian, que tenían, además de carnicería, habían generado un bar americano y donde él hacía un poco de mandadero, un poco de lavacopas, atendía a los clientes. La crisis del 30 y lo encuentra trabajando en una fábrica de sodas, y de esa fábrica de sodas despiden gente y por sugerencia de
algún paisano que considera que siendo un muchacho joven no tiene demasiadas necesidades, lo bueno es que lo saquen a él en lugar de sacar a un obrero con familia. Lo despidan a él en lugar de despedir a un obrero con familia. Y a partir de ahí vive todas las dificultades que viven los desempleados, los desocupados en medio de la crisis. Eran muy interesantes las narraciones que hacía de cómo se vivía el tema de la desocupación. Había conocido las ollas populares, había conocido los comedores de las iglesias, había deambulado y había hecho largas colas en busca de trabajo en los frigoríficos cuando la policía montada rechazaba todas las mañanas a golpes a la gente necesitada que iba en busca de un trabajo. En medio de la crisis de las exportaciones, le sugieren que se vaya al campo. El desconocimiento hace que efectivamente tome un tren y vaya a parar a Balcarce, al medio del campo. Durante la época de la cosecha de la papa tuvo trabajo. Y pasado ese tiempo, se encontró amparado por el administrador de un campo que le sugirió que si quería quedarse, se quedara en un momento en que los peones huían a bandadas porque no había más posibilidades de trabajo en el lugar. Y volvió a Buenos Aires y se encontró con que no tenía absolutamente nada, con que en el cuarto de alquiler donde vivía habían vaciado todo porque suponían que no iba a regresar nunca más, por lo tanto empezó de nuevo. Y consiguió en ese momento ingresar en una fábrica como obrero que se había instalado justamente en el barrio de Pompeya y que era una fábrica de vidrio que, al igual que todas las grandes empresas de vidrio de Buenos Aires, eran de capitales franceses. En esa fábrica de vidrio se hacían precisamente los envases de sifón que conocemos y que hoy son una pieza que se vende en las ferias y en los anticuarios. Y allí trabajó desde el año 35 hasta el año 68. La comunidad armenia donde se encuentre se la descubre rápidamente porque lo primero que trata de crear es un lugar de culto. El lugar de culto cumple muchas funciones. Es un lugar de culto, es un lugar donde la gente va a buscar consejo, es donde va a unirse con sus pares, con sus iguales, en un encuentro generalmente muy emotivo o que rememora prácticas religiosas antiguas, y es también el lugar donde se instala la escuela. La escuela y la iglesia están fuertemente relacionadas. La relación de mis padres, como la del resto de la comunidad con la iglesia, era una relación vital, era una relación cotidiana. Ante el fallecimiento de alguien se convocaba como, en primer lugar, un sacerdote. Ante el nacimiento de alguien se pensaba que pasados 60 o 70 días había que ir rápidamente a la iglesia a bautizarlo. Ninguna relación entre dos personas, ningún matrimonio se llevaba adelante si no mediaba el oficio religioso. Entonces, todos los hechos vitales están íntimamente vinculados a la tradición religiosa. Y mi papá estaba muy convencido de que esto tenía un lugar fundamental con todos sus preceptos y todas sus prácticas en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, se oraba antes de empezar a comer. Y cada día y en algún momento en particular o frente a cualquier cuestión que surgiera y que pudiera ser un problema o un obstáculo, se pedía la ayuda de Dios y se daba gracias a Dios por esto. En cuanto a la esperanza de volver a Armenia, no tenía ya ni esperanza de volver a Armenia ni esperanza de reencontrarse con la madre. Es decir, ni tampoco la idea de volver a los Estados Unidos. La llegada del peronismo en la Argentina había transformado la realidad de los obreros muy fuertemente y vivió esa transformación muy de cerca.
por lo tanto ya no tenía ninguna expectativa de dejar de ser lo que era para volver a empezar en otra parte, en absoluto. Y siguió estando solo por bastante tiempo, se casó a los 45 años. Y logró volver a ver a la madre en los años 50. Cuando la madre ya había cerrado su ciclo en los Estados Unidos, había conformado su familia, sus hijas estaban casadas, se le ocurrió la idea de venir a la Argentina en busca de ese hijo que tenía y ver qué podía hacer por él. Y era una situación muy difícil, y además fue una situación muy difícil desde lo legal, porque él ya no portaba el apellido familiar, era otra persona. Sus documentos decían que era otra persona, que era hijo de otra familia, por lo tanto tuvo que hacer un gran trámite entre consulados y Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir a esa persona en Buenos Aires y garantizar que iba a alojar a esa persona que efectivamente era su madre. Vivió acá en Buenos Aires con él unos 3 años y a poco de la caída de Perón volvió. Volvió a los Estados Unidos y no se volvieron a ver más. Los contactos familiares que siguió teniendo los tuvo a través de la correspondencia. Y en algún momento, unos años después, volvió a ver a la única hermana que él conocía, que era la que había partido con la madre en los años 20. En el año 55 se casa con una muchacha, unos 10 años más joven que él, que había enviudado de su primer matrimonio, tenía un hijo chico y que es mi mamá. Y yo soy la única hija de este matrimonio. Lo rescatable de todo eso es esa capacidad, esa resistencia que les permite reconstruir la vida sobre los términos de una cierta normalidad, rearmar una familia, tener un transcurrir cotidiano armónico con los otros, respetar, imponerse para que los respeten, no someterse. Bueno, esos son los valores que pudo un chico solo ir cultivando a lo largo de la vida. Y además cultivó algo que era cosa cotidiana para él, o era parte de la vida cotidiana. Las puertas de su casa estaban siempre abiertas. Yo he visto transcurrir gente de una gran precariedad de recursos, de una gran pobreza material, de precariedad en la salud, que siempre encontraba un plato de comida al alcance de la mano y una hospitalidad que no tenía límites en algún momento y a la que había que ponerles algunos límites, porque daba lo mismo. Si no tenía dónde dormir, podía quedarse a dormir. Si no tenía dónde comer, estaba bien que se quedara a comer. Y creo que parte de todo ese legado hay un grupo importante de gente, no digo todos, pero sí hay un grupo importante de gente que transcurre por estas situaciones traumáticas, tan trágicas, y lo incorpora como práctica de vida y lo transmite. Soy sobrino de mi tío Carlos Heder, hijo de Zulema. Mi abuelo vino de Siria en el año 1920 aproximadamente, pero ¿cuál es el motivo de que se venían los paisanos de Siria? Uno de los motivos era la guerra, guerras y persecuciones. Siria estaba tomada por el Imperio Turco en ese momento, y hubo gente que escuchó que otros paisanos habían venido a la Argentina, entonces tenían como una referencia. ¿Por qué se elige la Argentina? Justamente por eso. Después los comentarios eran que Argentina era un país muy rico y que había trabajo. Y los árabes se caracterizan justamente por que les gusta trabajar y les gusta ser honestos en su trabajo y no le temen. Y bueno, mi abuelo vino, se puso en contacto con otro paisano que era el cuñado y fundaron un almacén de ramos generales también, grande,
en la zona cerca de Famaillá, que es una localidad de acá de Tucumán que queda a 30 kilómetros, la localidad a 30 kilómetros de San Miguel. Resulta que lo llamativo es que los paisanos cuando venían de Siria para acá, ellos no pronunciaban Famaillá, ellos decían Famayor. Pero bueno, ¿cómo serán que estaban ayudados por Dios? Que igual llegaban. Y una anécdota que cuenta gente que trabajó en la zona de aduanas y en la zona de inmigraciones. Una vez viene un paisano con un papel escrito en árabe. Y claro, no sabía hablar el castellano, no sabían decir ni siquiera hola en castellano. Entonces cuando el funcionario le pregunta cómo se llamaba y a dónde iba, quién tenía, él saca su papel y le muestra. Pero estaba todo escrito en árabe. Entonces, claro, se ve limitado y acude al jefe, a su jefe, y le dice: jefe, tengo este hombrecito que viene, no sabe hablar el idioma castellano, no dice una sola palabra, pero me trae un papel escrito en árabe. Dice, hágame la atención. Entonces le pone una dirección detrás del papel y le da dinero y le dice: dígale al señor, sáquelo al señor que tome un taxi, que se tome un taxi a esta dirección. Entonces hace eso el funcionario y cuando vuelve le dice: jefe, usted me sorprende porque no sabía que sabía leer árabe. No, dice, no sé leer árabe. Y dice, ¿cómo ahí no ha escrito una dirección? Entonces, claro, es que yo sé que allá hay un paisano que habla y lee árabe, entonces que se conecten entre ellos, que se comuniquen entre ellos. Nosotros siempre hablamos de los inmigrantes, pero cuando se emigra, cuando se deja un país, una patria, una familia, hermanos en el medio, padres, madres, es muy doloroso. Y uno viene acá a una aventura que no sabemos cómo iba a terminar. Gracias a Dios lo nuestro terminó bien. Hay casos que murieron en el camino, hay casos que murieron cuando llegaron después de trabajar un tiempo. Volviendo a mi abuelo, puso el negocio ese con un socio que era justamente el cuñado y trabajó hasta el 1930. Luego se volvió a Siria. Mi abuelo se volvió a Siria, en donde tuvo 2 hijos más con mi abuela y luego regresó a la Argentina. Mi papá hasta eso ya tenía allá en Siria 26 años y decide venir a buscarlo, venir a buscar a mi abuelo, o sea, a su padre, para llevarlo a Siria nuevamente. Pero le gustó acá, le gustó la Argentina y se quedó. Él trajo una esposa y una hija que fallecieron al poco tiempo de llegar a la Argentina por una infección que habían contraído allá en Siria. Vuelvo a decirlo, el tema de las enfermedades, que era un tema muy grave. Y se casó con la hermana de mi tío Carlos, informado por un vecino nuestro que le dice, don Karim, mi papá se llamaba Abdul Karim, y le dice: don Karim, en Raco hay una familia musulmana, una familia árabe, que tienen 8 mujeres y cada una es más bonita que la otra. Dice, ¿cómo no va y ve ahí? Y bueno, fue a Raco visitando a mi abuelo y fue el destino que se cruzó con mi madre, con Zulema. Y bueno, de esa unión somos 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, todos musulmanes y algunos casados, otros no. Siempre con el consejo de nuestros abuelos, no solo los de acá de la Argentina, sino los de Siria, tendiendo a ser buenas personas. Porque en definitiva para nosotros los musulmanes, nuestra rama de musulmanes, que somos musulmanes alauitas, siempre la parte espiritual va a ser más importante que la parte humana o la parte terrenal que tenemos. Entonces lo que queda es la buena acción y ser buenas personas. Más allá de la parte económica, si uno es beneficiado con un buen pasar económico o no. Lo importante es siempre estar en comunión con Dios. Ese es el legado que nos dejaron nuestros abuelos. Desde mis padres, después se vino a Villa Alem, donde estamos acá en San Miguel,
del sur donde estaban, de Famaillá, y también pusieron un negocio, y bueno, todo marchó bien, hasta en el año 91 mi papá regresa a Siria, después de 40 años, vuelve a Siria, y bueno, fue la verdad algo muy anecdótico, el hecho de que justo se casaba un sobrino de él, y nadie fue al casamiento, todos fueron a recibirlo a mi papá. Y mi papá, al mes de estar en Siria, ya quería volverse, ya se quería volver, a pesar de todo lo que significa su tierra, su pueblo, pero él ya se quería volver acá, habíamos quedado nosotros los hijos atendiendo el negocio y todo eso. Siempre hubo en todos los inmigrantes que vinieron de Siria la idea de volver a su país. Algunos no lo pudieron lograr, algunos murieron acá. Muy pocos volvieron, ¿no? Muy pocos volvieron y los que volvieron siempre encontraban diferencia, porque Siria, dentro de todo, es un país pobre. Siria vio recién una luz muy importante con los 30 años del presidente Hafez al-Assad, pero en el tiempo que volvían los paisanos que se iban de acá, en la década del 70 o del 80, eso no existía. Siempre quedaba, comparado con la Argentina, un país muy pobre. Pero, como estaba diciendo hace rato, no interesa la parte económica, si somos pobres o si somos ricos, lo que importa es la riqueza espiritual.